Buenos días, doctor Winston. Hola, buenos días, doctor Chimento. Listo, Disculpen bueno. todos, se Hoy atrasa acá vamos con el tema. a, hoy vamos a hacer una presentación de lo último que tenemos en la actualización en cuanto a ventilación mecánica protectora y lo referente a la anestesiología. Día a día, todas estas estrategias han ido cambiando en sala de cirugía y nosotros nos hemos ido basando en unidad de cuidados intensivos, donde empezó todas estas estrategias de ventilación mecánica con el SDRA. Hoy en día no hay una fórmula que utilicemos para la estrategia de ventilación mecánica protectora, sino que ya estamos hablando de que según el tipo de cirugía, el tipo de paciente y lo que el paciente requiera, vamos a hacer este manejo de ventilación mecánica protectora. En el día de hoy estamos acompañados con el doctor Winston Carter, residente de segundo año de anestesiología de la Universidad del CINU. Podemos empezar, doctor Winston. Bueno, muchísimas gracias. Quiero darle buenos días a todos. Vamos entonces a revisar el tema de ventilación mecánica protectora. De antemano les agradezco a todos por su participación, su asistencia en la mañana de hoy. Sobre todo al doctor Chimento por su acompañamiento para la presentación de la preparación de esta charla. Entonces, vamos a comenzar. El contenido que les tengo el día de hoy, vamos a dar una pequeña introducción a la temática. Posteriormente, el objetivo principal de esta charla va a ser, no vamos a hablar como tal de los conceptos básicos de ventilación mecánica, sino más bien vamos a exponer qué es lo que tenemos actualmente en cuanto a evidencia de la estrategia de ventilación mecánica protectora, ciertos aspectos puntuales en cuanto a la ventilación unipulmonar y finalmente pues unas conclusiones. Entonces, cuando nosotros hacemos una revisión exhaustiva de lo que es la historia de la ventilación mecánica, pues podemos encontrar ya que para el siglo XIX ya se encontraban registros de que existían ventiladores mecánicos. ¿Cuál es la cuestión? Que estos dispositivos en esta época, pues al principio funcionaban brindando ventilación por presión negativa y solamente fue hasta mediados del siglo XX cuando la ventilación con presión positiva pues tomó, digamos que popularidad en el ámbito clínico. ¿Por qué sucedió esto? Porque específicamente en el año 1952 ocurrió la epidemia danesa del polio, una epidemia que digamos que afectó a un gran número de pacientes, tanto adultos como pediátricos, y en este sitio, el sitio de referencia para hacer el manejo de estos pacientes era el Blakedown Hospital. ¿Qué pasaba? Que en este hospital solamente se contaba en ese momento con 7 ventiladores mecánicos, y de esos 7 ventiladores solamente uno era un pulmón de acero, los otros eran 6 corazas torácicas que en realidad no eran útiles como tal para pacientes con una falla ventilatoria significativa. Entonces todo este contexto generó una crisis, no había forma para poder ventilar a estos pacientes y fue hasta el día en que el doctor Jorm Ibsen, que es el médico que vemos en la foto, un médico que casualmente es anestesiólogo, se le ocurrió la idea de manejar a estos pacientes de la misma forma en la que se manejaban a los pacientes que eran llevados a cirugía de tórax. A esos pacientes se les realizaba una traqueostomía y a esta traqueostomía se le conectaba una bolsa de goma con la cual se podía ventilar al paciente mediante la ventilación con presión positiva. Entonces, ¿qué sucedió? Inmediatamente hubo una reducción de la mortalidad en todos estos pacientes que estaban padeciendo el polio. Entonces esto sentó las bases para, digamos que abrió las puertas para lo que es el cuidado crítico moderno y adicionalmente pues le brindó mayor seguridad a aquellos pacientes que eran llevados a cirugía bajo una anestesia general que necesitaban pues de alguna forma cierto tipo de soporte ventilatorio. Ya para los años 70 empezaron a aparecer las primeras descripciones, los primeros registros de que la ventilación con presión positiva por sí misma podía causar lesión a nivel pulmonar, incluso en pacientes con pulmones sanos. Y la hipótesis que se manejaba entonces era que esto era debido a un fenómeno de sobredistensión o de reclutamiento cíclico a nivel alveolar. Ya fue hasta los años 90 que se empezó a introducir el término de lesión pulmonar inducida por ventilador o el famoso VILI, que hablaré un poco más de esto más adelante. Entonces, ¿por qué es Doctor importante hablar de Winston, este tema? hay como algo de interferencia en el sonido. Mira si son tus audífonos. Listo, ya mejoró. ¿Mejor? Un poco, dale.
Listo, entonces, ¿por qué es importante O hablar de este tema? si te lo puedes desconectar mejor porque está haciendo mucho interferencia. Listo, creo que de pronto algo de señal, que no hay muy buena señal acá. Entonces, ¿por qué es importante revisar el tema? Actualmente, estos son registros recientes, cada año se realizan más de 310 millones de procedimientos quirúrgicos y esto es a nivel de todo el mundo. Y si bien han habido grandes avances en cuanto a las técnicas de anestesia locorregionales, no podemos obviar que la anestesia general pues sigue siendo mandatoria en muchas intervenciones y en estos pacientes generalmente requieren algún tipo de soporte ventilatorio. Sabemos ya entonces que si no hacemos una adecuada ventilación en estos pacientes, pues vamos a tener efectos no deseados y pues por ese mismo motivo pues ya tenemos, sugiere las estrategias de ventilación mecánica protectora para disminuir la incidencia de todos estos eventos. Entonces, conocer la mecánica pulmonar es esencial para poder entender cómo va a interactuar el ventilador con el paciente. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente nosotros lo sometemos a anestesia general? Van a haber una serie de cambios fisiopatológicos. En primer lugar, vamos a tener disminución de la permeabilidad de la vía aérea. ¿Qué pasa? Estos pacientes cuando ya van entrando en plano van perdiendo tono muscular a nivel de los músculos faringios y laringios. Entonces esto condiciona una vía aérea vulnerable a la obstrucción, ya sea por el mismo colapso de la vía aérea en sí misma, puede ser obstrucción por la lengua o por mal manejo de secreciones. Ahora bien, vamos a tener disminución de la ventilación minuto por un efecto de sensibilización de los quimioreceptores para pH y PSO2, tanto a nivel central como a nivel periférico. Adicionalmente, disminución de la capacidad residual funcional. Esto va a ser por distintas causas. En primer lugar, cuando un paciente nosotros lo anestesiamos y lo colocamos en posición supina, por efecto de gravedad va a haber un efecto compresivo del contenido abdominal hacia la caja torácica. Adicionalmente, vamos a tener abolición del tono de los músculos respiratorios. Se presenta una cefalización del diafragma, con colapso más que todo a nivel posterior, compresión de los pulmones y la vía aérea. Todo esto nos va a condicionar de que va a haber una aproximación al volumen de cerrado cuando nos encontramos al final de la aspiración y por tal motivo se producen las atelectasias, que pueden estar presentes hasta el 90% de todo paciente que nosotros sometemos a una anestesia general. Por último, cuando hacemos anestesia general balanceada, utilizamos los halogenados. Ya se ha descrito que los halogenados tienen un efecto en cuanto a disminuir la vasoconstricción pulmonar hipóxica, sobre todo cuando trabajamos por encima de una máquina. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que la ventilación mecánica nos puede hacer lesión pulmonar? Entonces, se han descrito ya 4 mecanismos. En primer lugar, vamos a tener lesión por barotrauma, que es cuando manejamos presiones transpulmonares excesivas en la vía aérea. En segundo lugar, tenemos el volutrauma, que es cuando se genera una sobredistensión alveolar debido a grandes volúmenes corrientes. Vamos a tener el atelectrauma, que se produce por esa apertura y el colapso cíclico con cada ciclo respiratorio a nivel alveolar. Y en cuanto al biotrauma, que puede ser efecto incluso de las 3 que acabo de mencionar, cuando se produce lesión alveolar va a haber una liberación de mediadores proinflamatorios con lesión a nivel de la membrana alveolo-capilar. Entonces, todo esto nos va a condicionar una lesión pulmonar inducida por ventilador que puede ser acompañada o no de factores de riesgo quirúrgico y nos van a conllevar a última instancia a la presencia de complicaciones pulmonares postoperatorias. Entonces, ¿cuáles son, en cuanto a las complicaciones pulmonares postoperatorias? Tener presente que la incidencia pues, va a variar dependiendo de la definición. Actualmente existen múltiples escalas que son las que nos ayudan a definir si un paciente tiene o no tiene una complicación pulmonar postoperatoria y adicionalmente el tipo de cirugía. Generalmente las cirugías que presentan una mayor incidencia de estas complicaciones son las cirugías de tórax, sobre todo si el paciente lo sometemos a una ventilación unipulmonar. Se estima que el rango de estas complicaciones va a estar entre el 5 al 33%, como dije, de cuanto a la definición y el tipo de la cirugía. Y lo llamativo es que de estos pacientes que se complican, hasta un 20% pueden fallecer
a los 30 días después de ser intervenidos. Obviamente esto va a estar asociado a una mayor estancia hospitalaria, mayores costos. Estas son las tres escalas que más se utilizan para las complicaciones pulmonares: el ARISCAT, el Melbourne y Las Vegas. El ARISCAT es de estas tres la que más se utiliza, y dentro de ella pues nos incluye pacientes que presenten infección respiratoria, paciente con falla respiratoria, el derrame pleural, atelectasias, neumotórax, broncoespasmo y neumonitis por aspiración. Entonces, en las últimas décadas, las máquinas de anestesia pues son más sofisticadas, han venido más sofisticadas y nos han ofrecido un mayor número de modos ventilatorios, aparte de los convencionales y los tradicionales, que era lo que tenemos en las primeras máquinas, que son la ventilación controlada por volumen y la ventilación controlada por presión. Entonces vean que el arsenal de modos ventilatorios ya ha aumentado y actualmente pues no existe como tal alguna evidencia que exponga de forma concisa la superioridad de un modo ventilatorio sobre otro. Entonces, el modo ventilatorio pues, que se utilice en el transoperatorio va a depender mucho de la experiencia clínica que tenga el anestesiólogo con cada modalidad. Recientemente están cogiendo popularidad los modos duales. ¿Por qué? Estos van a garantizar una ventilación minuto constante. Generalmente se evitan presiones peak elevadas porque el flujo de aire cuando se entrega al paciente es un flujo desacelerado. Dentro de los ejemplos de estos modos duales, el que más ha tenido evidencia como tal es la ventilación controlada por presión con volumen garantizado. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de ventilación protectora? Recordemos que todas estas estrategias que les voy a presentar en los siguientes minutos son estrategias que han venido extrapoladas en cuanto al tratamiento de los pacientes con SDRA. Entonces, tener presente Doctor Wilson, estas 5... intenta mover tu micrófono o algo porque tiene mucha interferencia. Si no, continúa. Sí. Eso que es por señal, profe, que me sigue más por señal. Mejoró un poquito, dale. Listo. Entonces, los 5 puntos que tenemos que tener presente al momento de hablar de estrategias de ventilación protectora, en primer lugar, va a ser el volumen tidal, las maniobras de reclutamiento alveolar, el PIP individualizado, la FIO2 y el driving pressure. En las últimas publicaciones se ha interrogado un poco cuál va a ser el efecto de la relación inspiración-expiración. En cuanto a las estrategias de ventilación protectora, se piensa que prolongar la relación IE, es decir, trabajar con una relación 1-1, podría tener ciertos beneficios en cuanto a la función pulmonar, porque esto nos va a aumentar la presión promedio de la vía aérea, sí, con una reducción de la presión pico. Vamos a tener aumento de la presión alveolar de oxígeno, disminución del gradiente alveolo arterial de O2 y menor inflamación. Sin embargo, todos estos aspectos pues todavía están carentes de mucha evidencia y por lo tanto en las últimas publicaciones no se ofrece como tal una recomendación en cuanto a la relación IE para las estrategias de ventilación mecánica protectora. Este es el estudio Improve Fryer, un estudio que fue publicado en el año 2013. ¿Qué tuvo en cuenta? Se tuvieron en cuenta en total 400 adultos que tenían un riesgo intermedio alto de presentar complicaciones pulmonares postoperatorias después de una cirugía abdominal mayor. Se dividieron en 2 grupos de 200 personas. Un grupo pues, se sometió a una estrategia de ventilación protectora en la cual se utilizaron volúmenes corrientes de 6 a 8 cc por kilo, PIP de 6 a 8 centímetros de agua y adicionalmente se le hicieron maniobras de reclutamiento cada 30 minutos. El otro grupo se sometió a una estrategia no protectora con volúmenes tidales más altos, hasta 12 cc por kilo, no utilizaron PIP y tampoco se reclutaron. ¿Qué se encontraron? Que en cuanto a las complicaciones pulmonares y extrapulmonares a los 7 días después de la intervención, hubo un número superior de estos eventos en el grupo de pacientes que se llevó a una ventilación mecánica no protectora con una P estadísticamente significativa. Y adicionalmente, en cuanto a reintubación o necesidad de ventilación no invasiva, también tuvimos un mayor número de pacientes sometidos en el grupo de ventilación no protectora, también con una P estadísticamente significativa. En cuanto a la estancia hospitalaria, la diferencia promedio fue menor, con menos de 2.45 días en el grupo de ventilación con protectora, también con resultados estadísticamente significativos. Pero entonces, si bien este estudio nos da, digamos que nos da un punto a favor en cuanto a estas estrategias, tuvo una gran limitante y es que no se logró identificar
el efecto individual, es decir, el efecto que tiene el volumen tidal o el PIB o las maniobras de reclutamiento por sí solas al momento de disminuir como tal la lesión pulmonar inducida al ventilador y las complicaciones pulmonares postoperatorias. Entonces, cuando hablamos de volumen tidal, tenemos dos extremos. Manejamos niveles bajos o manejamos niveles altos. Se sabe entonces que cuando trabajamos con niveles altos de volumen tidal por encima de 10 cc por kilo, vamos a tener aumento de la presión de filtración vascular, lesión endotelial, riesgo de ruptura pulmonar con fuga de líquidos, proteínas, sangre, también puede haber cierto tipo de escape aéreo. Sin embargo, cuando trabajamos con niveles bajos, 6 a 8 cc por kilo, vamos a tener una menor presión pico, menor presión plató, menor driving pressure y menor una cascada inflamatoria. Esto nos apunta a que trabajar con volúmenes tidales bajos puede ser más benéfico al momento de ventilar a los pacientes en el transoperatorios. Este es un estudio de la revista JAMA, publicado en el año 2020, en la cual se tuvieron en cuenta 1.198 pacientes por encima de 40 años, los cuales fueron llevados a cirugía mayor no cardíaca. Se dividieron en dos grupos. Un grupo fue sometido a volúmenes tidales bajos 6 cc por kilo, otro grupo a volúmenes altos 10 cc por kilo. Recuerden que siempre que se vaya a calcular el volumen corriente, pues se debe hacer basado en el peso predicho, porque este se correlaciona mucho más, puede ser con el peso predicho, con el peso ideal, porque se correlaciona mucho mejor con el tamaño pulmonar en comparación al peso real. Todos los dos grupos estaban llevados se utilizaron PIB de 5 centímetros de agua. ¿Qué pasó entonces? En cuanto a las complicaciones pulmonares postoperatorias a los 7 días, fíjense, no hubo como tal una diferencia estadísticamente significativa. La P superó 0.64. Tampoco hubieron diferencias significativas en otros desenlaces. Entonces, la conclusión de este estudio fue que si hablamos solamente del volumen tidal, no va a tener ningún tipo de efecto como tal en cuanto a las complicaciones pulmonares operatorias. Entonces, parece ser que si tomamos solamente el volumen tidal de forma aislada, no va a ser un factor determinante al momento de hablar de una estrategia de ventilación protectora. ¿Qué tenemos de la FiO2? Recordemos que cuando manejamos FiO2 muy altas, vamos a tener riesgo de presentar atelectasia y también exponemos a un paciente a estrés oxidativo. Esto no es algo nuevo, ya para los años 90, este estudio que tenemos acá, ya desde publicado en los años 90, ya se hablaba de que cuando manejamos pacientes con niveles altos de oxígeno en sangre, hiperoxia severa, presión arterial de oxígeno por encima de 300, vamos a tener mayor riesgo de complicaciones infecciosas, mayor estancia hospitalaria y mayor tiempo de ventilación mecánica después de una cirugía cardíaca. Entonces, recordemos que en gran medida la atelectasia que tenemos después de una inducción son oxígeno y tiempo dependiente. Entonces, es probable que manejar una FiO2 no del 100%, sino ya nos establece un punto de corte de 80% durante la preoxigenación por un paciente que vayamos a someter a anestesia general puede ser beneficioso pues, en algunos pacientes, teniendo en cuenta que no sean pacientes que tengan riesgo de presentar una duración rápida o pacientes que no tengan, digamos que predictores de vía aérea difícil. En cuanto a la PIC, recordemos que la PIC lo que hace es promover la expansión alveolar distal y nos previene el colapso alveolar. Entonces, en cuanto al intraoperatorio, si utilizamos PIC, tenemos evidencia de que vamos a tener menor atelectasias, vamos a tener una mejor oxigenación y también un menor driving pressure, obviamente a cuesta de un mayor impacto a nivel hemodinámico. ¿Qué nos dice la evidencia? Este es un estudio, para devolver la diapositiva. Este es un estudio publicado en el año 2017. Está evaluando el efecto del PIB en pacientes obesos durante anestesia general. Se tuvieron pacientes con un índice de masa corporal por encima de 35, llevados a cirugía laparoscópica. Todos estos pacientes manejaron un volumen tidal de 8 mililitros por kilo basado en peso predicho. El primer grupo se le hizo una maniobra de reclutamiento seguida de un PIB titulado según tomografía por impedancia eléctrica. Al segundo grupo no se le hizo ninguna maniobra de reclutamiento y se mantuvo un PIB de 5 centímetros de agua. ¿Qué pasó? Que en el grupo de pacientes que tuvieron maniobras de reclutamiento y un PIB titulado tuvieron un PIB promedio de 18.5 centímetros de agua, tuvieron una PAFI antes de la actuación 23 kilopascales mayor en comparación al otro grupo,
tuvimos un volumen pulmonar al final de la aspiración mayor, 1.8 litros, y el driving pressure fue menor en 6.7 centímetros de agua. Todos estos resultados fueron estadísticamente significativos. Quiere decir que el hecho de nosotros realizar ventilación, maniobras de reclutamiento y hacer un PIP titulado sí puede tener efectos beneficiosos en la mecánica pulmonar de los pacientes. Este es el estudio ProVilo, un estudio multicéntrico. Tuvo en cuenta 894 pacientes con algún tipo de riesgo para presentar complicaciones pulmonares postoperatorias, llevados a cirugía abdominal abierta bajo anestesia general. Todos también se utilizaron volúmenes tidales de 8 cc por kilo. Un grupo, 445 pacientes se llevaron a un PIP, se manejaron con PIP alto de 12 centímetros con agua y se le hizo maniobras de reclutamiento alveolar. Al otro grupo se trabajó con PIP bajos, con un punto de corte máximo de 2 centímetros de agua sin maniobras de reclutamiento alveolar. ¿Qué se encontró en este estudio? En el estudio ProVilo, que las complicaciones pulmonares postoperatorias a 5 días de la intervención no tenían como tal un tipo de diferencia significativa en ninguno de los dos grupos. Sin embargo, se encontró que el grupo que manejó PIPs altos tenían mayor incidencia de hipotensión y necesidad de vasoactivos. Entonces, al igual que los volúmenes tidales, es que concluimos acá que si bien el PIB nos va a brindar mejores condiciones intraoperatorias, ya lo vimos en el estudio anterior, mejor oxigenación, mejor driving pressure, por sí sola, al igual que el volumen tidal, no es útil para prevención de complicaciones pulmonares postoperatorias. En cuanto al reclutamiento alveolar, recordemos que esto es una estrategia que vamos a tener dos fases. En la primera fase, la idea es abrir el pulmón. Esto es un fenómeno inspiratorio, donde buscamos un aumento de la presión transpulmonar por encima de la presión de apertura alveolar. La segunda fase viene siendo mantener abierto el pulmón después de esa insuflación máxima que hicimos anteriormente. Esto es un fenómeno expiratorio y se logra solamente a través de una PIP óptima. La PIP óptima entonces es aquella que se va a encontrar por encima del punto de colapso y por debajo del valor de sobredistensión. Vamos a tener, principalmente se han descrito dos estrategias para hacer reclutamiento alveolar. En primer lugar es la técnica de insuflación continua y en segundo la maniobra cíclica. Actualmente pues todo apunta a que es más segura y es más eficaz la maniobra cíclica. En primer lugar porque vamos a tener un menor impacto hemodinámico, va a haber menor estrés pulmonar, va a haber mayor homogeneidad en el parénquima pulmonar y a tener en cuenta, a través de la maniobra cíclica vamos a tener una mejor selección del PIB. A diferencia de la técnica de insuflación continua, pues que vamos a someter a un paciente a mayor riesgo de presentar volutrauma o barotrauma, va a haber una dificultad para hacer una adecuada titulación del PIB y adicionalmente pues vamos a tener mayor impacto a nivel hemodinámico. ¿Qué tenemos en cuanto a evidencia? Este es un estudio en el cual se tuvieron en cuenta 36 pacientes programados para cirugía abdominal mayor. Se trabajaron con volúmenes tidales bajos, 6 cc por kilo, con una PIB de 5 centímetros de agua y después de la inducción anestésica aproximadamente a los 30 minutos se hizo una maniobra de reclutación alveolar. La mitad de estos pacientes se mantuvo con el mismo PIB que tuvieron antes de la maniobra de reclutamiento. La otra mitad pues se le hizo una maniobra de PIB individualizada. ¿Qué se encontró? Que en aquellos pacientes que se le hizo reclutamiento y se hizo un PIB titulado, pues tuvieron un aumento del 22% en el compliance y tuvieron una disminución del 28% del driving pressure. No hubieron ningún tipo de cambios en el grupo donde no se modificó el PIB ni se hizo reclutamiento. Entonces, ¿qué concluimos? Que las maniobras de reclutamiento aplicadas durante volúmenes tidales bajos pues, van a mejorar las condiciones si se realiza solamente pues, un PIB individualizado. En cuanto al driving pressure, pues es una variable clave, sobre todo en los pacientes que se manejan con SDRA. Para poder hacer un cálculo del driving pressure, pues tenemos que darle al paciente una pausa inspiratoria. ¿Para qué? Para tener una presión meseta confiable. Una vez tenemos el valor de presión meseta, lo que tenemos que hacer es restar la presión meseta menos el PIB. Y hablamos de que es ideal cuando se encuentra
por debajo de los 14 centímetros de agua. Se da contraevidencia de que el driving pressure sí es un determinante significativo de lesión pulmonar y de complicaciones pulmonares postoperatorias. En resumen, de todo lo que les he mostrado acá, en primer lugar concluimos que todavía no existe una estrategia de ventilación perfecta y, más importante aún, que todas estas estrategias son útiles siempre y cuando se realicen en conjunto, es decir, por sí solas, si se pueden dar cuenta en los estudios, no tienen mayor impacto a la hora de disminuir las complicaciones pulmonares, pero cuando nosotros hacemos una estrategia, la estrategia de ventilación mecánica, entonces nos habla de una agrupación de técnicas. Cada estrategia no es útil por sí sola para disminuir todos estos eventos adversos. ¿Qué tenemos en cuanto a ventilación unipulmonar? Pues cuando hablamos de volúmenes tidales en ventilación unipulmonar, pues en primer lugar tiene que quedar claro que no es la mitad del volumen tidal cuando trabajamos con los dos pulmones. Esto es porque cuando hacemos una ventilación selectiva, pues va a haber una redistribución del flujo sanguíneo y hay una supresión de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces, lo que se propone actualmente es manejar volúmenes tidales de 4 a 6 cc por kilo, parece que es lo más apropiado. En cuanto a los modos ventilatorios, pues tradicionalmente tenemos volúmenes controles y presión control. Está cogiendo, digamos que bastante fuerza los módulos duales, también la presión, la ventilación controlada por presión con volumen garantizado acá en la ventilación unipulmonar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como brinda al paciente un volumen de aire con un flujo desacelerado, vamos a tener menores presiones en las presiones pico en la vía aérea y de cierta forma nos va a garantizar un volumen total con cada ciclo respiratorio. ¿Qué nos comenta la evidencia? Pues la incidencia de las complicaciones no varía de forma significativa entre los modos ventilatorios en cirugía de tórax con ventilación unipulmonar. En cuanto a la PIP, al igual que la ventilación convencional, tenemos que hacer un PIP titulado, es decir, llevar a un paciente a maniobras de ventilación, maniobras de reclutamiento, perdón, y una vez hagamos un adecuado reclutamiento, tenemos que hacer un desescalonamiento titulado y consideramos que tenemos un PIP ideal cuando, digamos que es el valor del PIP que genera un driving pressure bajo y a la vez nos brinda una adecuada complicancia pulmonar. Entonces, la idea del PIP es minimizar driving pressure. Una ventilación guiada por driving pressure puede disminuir las complicaciones pulmonares en cirugía de tórax y el punto de corte pues, es igual a la ventilación convencional, es decir, no exceder los 14 centímetros de agua. En cuanto a las estrategias de reclutamiento, pues tener presente que cuando estamos ya en la ventilación unipulmonar, estamos trabajando con el pulmón no colapsado, el pulmón dependiente. Este va a tener un alto riesgo de presentar atelectasias por absorción, sobre todo si trabajamos con unas fracciones inspiradas de oxígeno elevadas. Al igual, cuando ya hacemos una transición de la ventilación unipulmonar a la ventilación con dos pulmones, también tenemos que hacer una adecuada estrategia de reclutamiento. También podemos hacer las dos técnicas, la técnica de insuflación sostenida, pero en cuanto a ventilación unipulmonar, lo que se recomienda es hacer una insuflación, mantener una presión de 40 centímetros de agua por un tiempo no menor a 40 segundos. Y cuando hacemos reclutamiento escalonado, pues la técnica es similar a la ventilación convencional, pues las ventajas, menor impacto hemodinámico y menor lesión pulmonar. En resumen, entonces, en cuanto a la estrategia protectora de la ventilación unipulmonar, volúmenes tidales de 4 a 6 mililitros por kilo, trabajar con la fracción esperada de oxígeno más baja posible para lograr una saturación en metas, que se consideran metas con un punto de corte igual o mayor al 90%, siempre maniobras de reclutamiento alveolar, tanto cuando ya tenemos la ventilación selectiva y trabajamos con el pulmón dependiente, como cuando hacemos ya la transición a la ventilación de los dos pulmones. Trabajar con PIP inicialmente 5 a 8 centímetros de agua y pues después de la posterior a la maniobra de reclutamiento hacer la adecuada titulación y la meta del driving pressure que no supere los 14 centímetros de agua. En cuanto a las conclusiones, entonces, en primer lugar, no tenemos como tal una estrategia de ventilación perfecta. Optimizar la ventilación puede disminuir la incidencia de complicaciones pulmonares postoperatorias. Recordemos que entonces ninguna estrategia por sí sola tiene un gran impacto a la hora de disminuir eventos pulmonares postoperatorios. La evidencia está más que todo cuando se utilizan todas estas técnicas durante la ventilación. La tendencia actual entonces apunta aquí a volúmenes tidales bajos,
fracciones inspiradas de oxígeno bajas para lograr saturaciones en metas, siempre maniobras de reclutamiento alveolar, siempre titular el PIP y no exceder un driving pressure por encima de los 14 centímetros de agua. Y aún hace falta un largo camino para encontrar una forma perfecta de minimizar la lesión pulmonar causada por la ventilación mecánica. Listo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Winston. Pienso que fue una charla directa a lo que nosotros necesitamos. Recordarles que no realizar ventilación mecánica protectora aumenta la morbimortalidad un 35%, como lo dijo el doctor Winston. En un estudio observacional que realicé tipo encuesta del Congreso Colombiano de Anestesiología, se pudo evidenciar de que los anestesiólogos en Colombia conocemos las estrategias de ventilación mecánica protectora y no las realizamos todas conjuntamente. O realizamos una o realizamos la otra. Ya nos dimos cuenta que la evidencia nos ha demostrado que hay que utilizar todas estas estrategias de ventilación mecánica protectora para disminuir la morbimortalidad. Si hay alguna pregunta o aporte en el chat, podrían hacerlo. Bueno, hay una pregunta del doctor Elian Anaya, que si hay alguna técnica que nos pueda, que le podamos recomendar para obtener un PIP óptimo. Bueno, primero tenemos que individualizar al paciente y si es sometido a ventilación unipulmonar o no, pero realmente un PIP óptimo, mm, yo diría que actualmente con las técnicas de reclutamiento alveolar, obviamente. Sin embargo, según las recomendaciones que, que nos dan todos estos estudios, no podríamos decir de pronto un PIP óptimo, sino como una recomendación específica o un punto de corte es empezar con un PIP de 5, pero un PIP óptimo ya depende del tipo de paciente que tenemos. No sé si hay alguno que tenga alguna recomendación para lograr un PIP óptimo. Doctor Manuel Lora, en su experiencia, ¿qué nos puede aportar en los pacientes de cirugía bariátrica? Bueno, mira, hablando de PIP óptimo, eh, la recomendación es que tengamos en cuenta otros factores que pueden, complicaciones que pueden venir por el PIP, ¿no? Por la ventilación mecánica, presión positiva al final de la expiración, retención de CO2, aumento de la presión en la vía aérea, que pueden alterar la mecánica ventilatoria y incidir en el pronóstico de los pacientes. Esa sería la recomendación. Nosotros, en la mayoría de los pacientes, tenemos que utilizar PIP. Eh, yo casi en 100% utilizo PIP S de 6 milímetros de mercurio. A ver cómo, para mejorar la ventilación. Es la recomendación que yo podría darle. Eso es dinámico, eso depende de cómo esté el paciente y qué condiciones tenga, cuál es el diagnóstico, qué tipo de cirugía es. Nosotros hacemos mucha cirugía bariátrica y pacientes obesos allá que tenemos que utilizar esa estrategia siempre. Técnicas de reclutamiento intraoperatorio también. Tratar de utilizar la fracción inspirada de oxígeno adecuada, no darle oxígeno al 100%. Y bueno, eso, ya estuvo bien. Yo creo que una revisión
buena, resumida del tema, ¿no? Sí, hay una recomendación, aparte del PIT, si alguien tiene algo que agregar. Muchas veces tenemos que tener en cuenta en la preoxigenación, nosotros preoxigenamos. Lo ideal es preoxigenar máximo con un FiO2 de 80%, lo ideal entre 40 y 60, pero lo máximo sería un 80%. Y muchas veces también a la extubación de los pacientes. Muchas veces o evitar desconectar al paciente del circuito anestésico y en lo posible despertarlo con el ventilador en cualquier modo ventilatorio que ustedes deseen, pero la recomendación es no desconectarlo porque si no vamos a perder todas estas estrategias de reclutamiento que le hemos realizado al paciente al momento de extubación, de extubar al paciente. Levantó la mano el doctor Miguel Blanco. Sí, señor. Doc- Gracias, doctor Dígame, Cárdenas. doctor. Buenos días. ¿Hay alguna diferencia en el PIB si el paciente va en posición supina o prona que tengamos que tener en cuenta? Sí, doctor, hay diferencia del PIB. Acuérdese que en la posición supina y prono van a haber cambios de la presión pulmonar en los pacientes que van en prono y en los pacientes eh, que van con ventilación unipulmonar. Lo que tenemos que empezar, o la recomendación es empezar con las estrategias de ventilación mecánica con los parámetros que nos recomiendan más bajos. Siempre empezar con los parámetros más bajos. Es más, si nos están diciendo que utilizar un PIB de 3 a 5, de 4 a 5, comenzar con 4, si un PIB que es de 5 a 8, empezar con 5, frecuencias respiratorias que no superen 14 por minuto. Y la última recomendación también, que no tiene mucha evidencia, es la inspiración, expiración, que sea 1 a 1. Pero sí, evidentemente los pacientes que van en prono o los pacientes que van con ventilación unipulmonar, esa es la recomendación, comenzar con los parámetros más bajos de las recomendaciones de ventilación mecánica protectora. Y lo, reclu- Gra- Gracias. y lo que vimos de hacer el reclutamiento alveolar. Listo. Gracias. Doctor Filipo, una pequeña intervención. Eh, en la medida que uno puede hacer en un paciente ese reclutamiento alveolar, uno se puede dar cuenta dinámicamente en el ventilador todos los parámetros que él va cambiando. Si uno sube, como dice Manuel, de 5 en 5 el PIB y espera 5 o 6 ventilaciones, la dinámica del pulmón va cambiando, las presiones van cambiando y la oxigenación también. Hay un momento en el que uno gradúa y se da cuenta en qué momento, en qué nivel de PIB, puede ser 7, 10, 15, la oxigenación del paciente es mejor con bajas presiones, diving pressure. Digamos que, como usted bien lo dice, no hay una forma exacta de hacerlo. Pero esto se lo escuché pues en un congreso a un experto en ventilación pulmonar y manifiesta claramente que en la medida que uno va subiendo, se tiene que fijar en la dinámica. Obviamente hay que tener una máquina buena que le dé los flujos y que le permita ir cambiando gradualmente todas las presiones. Pero sí es importante que cada paciente tenga un PIB óptimo. Fíjese que el doctor Blanco está manifestando que un paciente en posición prona, y si es gordo, y si va en una posición especial, es diferente a uno que va supino. Pero eso solamente se lo dice a uno el ventilador. Si uno es capaz de fijarse detalladamente cómo van cambiando las presiones minuto a minuto, uno se da cuenta en qué momento el PIB puede ser el más eficiente y con mínimo daño.
Entonces, bueno, quería compartir eso con ustedes. Gracias, doctor Elías. ¿Alguna otra intervención? Listo, muchas gracias por el acompañamiento en el día de hoy. Que pasen un feliz día. Los esperamos pronto a la próxima charla, el próximo miércoles. Bueno, aquí nos dice una pregunta el doctor Marco. ¿Cada cuánto se debe hacer los gases arteriales? ¿Cada cuánto se debe hacer los gases arteriales? Pero depende, bueno, realmente no hay un tiempo específico de cuánto tiempo debes hacer los gases arteriales, pero realmente nosotros utilizamos los gases arteriales para definir la conducta metabólica y ventilatoria de nuestro paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente de una cirugía de Whipple o de pronto una cirugía de colicectomía o una cirugía de pronto de hepatobiliar. Yo pienso que esto es bastante dinámico, no podemos decir que vamos a hacer gases arteriales cada 30 minutos, cada hora, pero realmente depende del objetivo que tú tengas con la cirugía. Lo que recomiendan es que por lo menos una cirugía de 2 horas tenga sus gases arteriales de control y por lo menos 2 gases arteriales que no le hayas realizado modificaciones o tratamientos intraoperatorios. Es decir, que este paciente, supongamos que tú le estás haciendo gases arteriales control en toda la cirugía y no tuviste que hacer ninguna modificación, por lo menos debe ir con un gas de control y uno intraoperatorio y uno antes de levantarlo. No sé si alguien tiene otra recomendación en cuanto a gases arteriales. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la próxima charla. Hasta Gracias, doctor luego. Cárdenas. Gracias, doctor Chiveto. Hasta Feliz luego. día para todos. Feliz día.